Buenos días, Dios le bendiga grandemente en este precioso día. Gloria al nombre del Señor. Reciban un saludo cordial de su hermano pastor Montalvo Suero. Y en esta ocasión estamos para presentarle lo que es la segunda parte del discurso de homilética. Y específicamente estaremos hablando bajo el tema cómo preparar un sermón bíblico. Alabado el nombre del Señor. Ya le presentamos una primera parte y por lo tanto esta es una continuación de esa parte que le hemos presentado. Estamos poniendo para el público que nos está viendo directamente por Facebook, pero también para ese público, amén, que va a recibir nuestra grabación y esta grabación también se transmite con imágenes. Le estamos transmitiendo en esta ocasión para ambos públicos, amén, esperando que puedan ser edificados en el amor de Cristo Jesús. Un saludo para todos los miembros de la Universidad Teológica, cordialmente, y también un saludo a todos los oyentes que desde su casita nos están viendo en esta ocasión. Como recordamos, esta es la segunda parte de homilética, cómo elaborar un sermón bíblico. Amén. Muchos admiran los grandes oradores cristianos y no poco quisieran desarrollar las destrezas de estos maestros de la predicación. La oratoria, igualmente, ciertamente es un arte difícil pero capaz de ser alcanzado. No es una meta imposible, sino que está al alcance de todos nosotros. Tal vez usted dice, pero yo no tengo las habilidades para predicar, o me pongo tan nervioso que prácticamente considero que es imposible que yo pueda predicar en público. Este es un arte y por lo tanto se cultiva. Y vamos a ayudarle a cultivar ese arte. Lo principal es que usted haya conocido a Cristo Jesús como Salvador de su vida. Amén. Recuérdense que aún los discípulos de Cristo no sabían predicar del primer día, sino que pasaron por un entrenamiento, amén, de 3 años que estuvieron con el maestro oyéndolo, y se llama, por lo tanto, que ellos se fueron entrenados en la predicación. Incluso cuando Cristo consideró que ya ellos tenían ciertas habilidades para hacerlo, los mandó de 2 en 2 por las aldeas de Jerusalén para que expusiesen también el mensaje de la palabra de Dios. Por lo tanto, así como los niños que nacen en el Evangelio, amén, y los niños también a nivel biológico, cuando nacemos, nosotros no aprendemos a caminar de inmediato, sino comenzamos gateando. O sea, gradualmente, si usted se pone empeño, va a adquirir la destreza de un hábil orador o de un hábil predicador. Sin embargo, esta destreza solo está reservada para aquellos que se entregan por completo con suficiente pasión a lo que es el arte de predicar. Requiere pasión porque requiere entrenamiento, porque requiere mucho esfuerzo, porque requiere ejercicios que nosotros tenemos que ir haciendo. Pero recuerde, hay una gran diferencia entre oratoria y homilética. La oratoria es el arte de hablar en público, con persuasión, con visión, con pasión. Y como dice la Biblia, hablar en público con denuedo, de tal forma, amén, que uno pueda expresarse correctamente en público. Ahora bien, la homilética es una disciplina, la homilética es una ciencia, y esta ciencia tiene mucho que ver con la retórica, que los griegos usaban la retórica en la antigüedad, y esta retórica le enseñaban a trazar correctamente la estructura de un sermón, la estructura de un mensaje, la estructura de un discurso. Y los primeros rectores o los primeros oradores de Roma eran aquellos que estaban haciéndolo, aquellos militares que se paraban enfrente de los soldados y daban una arenga, daban un discurso a sus soldados, motivándolo para que ganasen la batalla. De ese discurso motivador salió lo que era la oratoria. Pero la homilética, sin embargo, era para las instituciones, era para los filósofos, y los filósofos en sus discursos retóricos, amén, utilizaban lo que era perfectamente bien la homilética. Este curso de homilética tiene el propósito de proveer
herramienta necesaria para la predicación, pero depende grandemente de la motivación de cada uno de los estudiantes o de cada uno de los creyentes. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es la causa de que tú quieres aprender, amén, esta importante herramienta? Y por lo tanto, amén, le insto para que tenga una motivación correcta. Los objetivos de este curso, primeramente, son reconocer la importancia del ministerio de la predicación en la iglesia. Y la predicación tuvo una importancia tremenda en el Antiguo Testamento a través de los profetas que con su mensaje impactaron a toda la nación de Israel. Y fue más impactante, aunque no era tan elocuente, la predicación, por ejemplo, de los grandes reformadores del Antiguo Testamento, como Nehemías, amén, como Esdras, que tal vez, aunque no eran excelentes oradores, su predicación transformó toda una sociedad de su época. O sea, y si vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la predicación de Cristo es extraordinaria. Amén. Igualmente, si vemos a los apóstoles que fueron entrenados durante 3 años, su predicación fue extraordinaria. De hombres comunes, Pedro pescador, otros más, 9 más que eran pescadores, amén. Otro cobrador de impuestos que tal vez no tenía una formación académica, al finalizar todo este periodo con Cristo Jesús, se convirtieron en grandes oradores o grandes predicadores que con destreza sorprendían a todo aquel que le escuchaba. De Pedro dijeron: pero no es este aquel pescador. ¿Cómo lo oímos hablar, contar de nuevo la palabra de Dios, como si fuese un doctor de la ley? Los doctores de la ley estaban sorprendidos con Pedro. Por lo tanto, tenemos que aprender a valorar la predicación en el seno de la iglesia, así como impactó en la iglesia del siglo I. Amén. Y convirtió prácticamente a todo el Imperio Romano. La predicación en este tiempo es crucial. Es la parte principal del ministerio de la iglesia. Y por eso con la predicación se cumple lo que se llama la gran comisión que Cristo encomendó a cada uno de nosotros. A reconocer el valor y llamamiento de Dios y de la fidelidad divina, el cual nos capacita y capacita a todo aquel que es enviado. ¿Qué significa esto? Significa sencillamente que aunque yo tenga las habilidades y desarrolle la destreza de ser un gran orador, lo más importante es que yo conozca el llamamiento divino, conozca que Dios me está respaldando en esta insigne labor que estoy desarrollando. Pero apreciar la labor del llamamiento de la iglesia. La iglesia respalda a cada predicador. Los predicadores no andan solos, pero concentrándonos en los objetivos cognitivos, o sea, de conocimiento, de aprendizaje que tenemos que alcanzar al finalizar esta presentación, son los siguientes 3. Conocer los recursos y los métodos para elaborar un sermón correctamente, conocer las partes principales de un sermón, su estructura, su orden de desarrollo y conocer los diferentes tipos de sermones bíblicos que hay. Tal vez esta última parte se va a concluir, amén, en la última presentación de este curso de homilética, los diferentes tipos de sermón, y también estaremos presentando, lógicamente, algunos ejemplos de estos sermones. Ahora, la preparación de un sermón requiere 3 cosas principales que tenemos que tenerla siempre presente en el ámbito de las iglesias evangélicas. Requiere de la oración, requiere del estudio de la palabra de Dios y requiere también la elaboración de un plan o bosquejo. Estas son las 3 principales herramientas que debo contar al momento de elaborar un sermón o un discurso bíblico para una congregación. La oración, debemos reconocer que somos representantes de Dios ante el pueblo. Ellos esperan oír un mensaje de Dios, un mensaje divino, y esperan recibirlo con la unción del Espíritu Santo de Dios. Y por lo tanto, es importante que nosotros oremos para poder tener esa unción. El estudio, juntamente con la oración, viene el estudio. Las 2 cosas se complementan entre sí. El que solo ora y no estudia no podrá presentar un mensaje claro y entendible que edifique y enseñe a la congregación. Por lo tanto, es importante el estudio de la palabra. Más sobre todo,
que los principales temas de inspiración, los principales sermones inspirados que nosotros obtenemos es a través del estudio de la palabra de Dios. Cuando estudiamos la con un tema o tal vez nos va a impactar, amén, con un versículo que Dios desea que nosotros prediquemos de ese texto en particular. Y por lo tanto, ese estudio tiene que ser concienzudo, ese estudio tiene que ser profundo en la palabra de Dios y tiene que ser constante. Es decir, tenemos que desarrollar la destreza de poder realizar estudios profundos, como se llama la exégesis bíblica, que saca el extracto de cada texto y no nos deja lógicamente sin ninguna duda, y tenemos gran preparación cuando nosotros hacemos primero una exégesis del texto. Lamentablemente es muy común hoy en día y también en años pasados escuchar de predicadores que en lugar de hacer la exégesis, amén, simplemente se limitan a hacer un comentario superficial del texto. Y lógicamente las pruebas de su discurso no están descansando en la palabra, sino en ideas que ellos tienen o que han aprendido a través de su experiencia pastoral. No es así. Lo fundamental para que un sermón sea bíblico es que esté sustentado en un estudio de la palabra del Señor. Y lo tercero es que debe elaborar un bosquejo. Muchos no les gusta trabajar con bosquejo o predicar con bosquejo, pero es importante saber que aunque no lo usemos, tenemos que realizar lo que es esa estructura del sermón. Si no lo hacemos, lamentablemente, tal vez nosotros estamos procediendo de forma incorrecta. El orador debe hacer un boceto o esquema de su sermón a fin de recordar las partes principales del tema y para poder presentar el mensaje de forma mucho más fácil. Es un instrumento que facilita la labor que nosotros estamos realizando y que vamos a realizar en el nombre de Cristo Jesús. La importancia del bosquejo o del plan. Nuestra habilidad de orador descansa en gran parte en la estructura del contenido de lo que predicamos. El 50% de toda predicación descansa en ese contenido y por lo tanto tenemos que poner nuestro mejor esfuerzo. Si esta es la labor, si este es tu trabajo, si esta es tu profesión, si este es tu llamado, ¿por qué no nosotros hacer la parte que nos corresponde? A Dios le corresponde respaldarte y darte tus dones, sus dones. Amén. Y Él te respalda cuando tú predicas. Pero respaldará Dios a aquellos predicadores que le gusta la improvisación, que le gusta tal vez que son holgazanes y que no quieren hacer su labor como predicadores, que no quieren profundizar, escudriñar la palabra de Dios. Por lo tanto, ese bosquejo es el resultado de nuestro estudio profundo de la palabra de Dios y es lo que define cómo vamos a presentar el sermón ante un público en general. Un predicador elocuente no es un gran orador si sus pensamientos parecen nadar en el caos. Quienes renuncian a un plan podrán tener grandes ideas, pero divagan sin conexión, sin orden, sin una forma satisfactoria. Estos mensajes no son capaces de alcanzar un objetivo a no ser la simple diversión o el entretenimiento. Más obstante, nosotros no estamos llamados a divertir la congregación. Nuestro llamado es a instruir, es a edificar, es a nutrir la congregación y por lo tanto cada sermón debe ser una excelente pieza homilética, es decir, tener contenido bíblico y estar presentado en una forma bellamente ordenado, de tal forma que siga un procedimiento lógico y que alcance sus objetivos principales. ¿Qué es un plan? Cuando predicamos, colocamos nuestras ideas en un orden lógico y ese orden lógico se llama clímax, es decir, de lo simple a lo complejo. Y este clímax comienza a poner las partes más fáciles del discurso en los primeros puntos para luego concluir en el objetivo principal. Nuestros pensamientos deben subir, deben ascender de forma de una escalera. Cada peldaño es un peldaño que conduce a una enseñanza, que conduce a un nuevo nivel,
a una nueva elevación del conocimiento de la palabra de Dios. Y nuestros pensamientos deben ser bien ordenados y conectados entre sí, de lo simple a lo complejo, como le he dicho, pero también de esta forma forman lo que se llama un silogismo. Y usted dice, ¿qué es un silogismo? Es una palabra, amén, que viene del griego. Y esta palabra nos habla de la unidad del discurso, que cuando yo trazo un sermón, que trazo un plan y pongo un título o un tema y pongo una base bíblica, debo por lo tanto saber que debe tener varios puntos principales, posiblemente 1, 2 o 3 puntos principales, y debo entender que debe tener una introducción y que por lo tanto también debe tener una introducción y que todos los elementos de ese plan, amén, deben coordinar perfectamente bien. No puedo poner un tema que no vaya de acuerdo con el texto o viceversa, pero tampoco puedo hacer una introducción que no tenga nada que ver con estas dos primeras partes que les he mencionado. Y en los puntos principales no debo incluir, lógicamente, ningún elemento que sea ajeno a ese tema y a ese texto del cual estoy predicando. Y la conclusión es la culminación, es el objetivo final del sermón que estoy trazando, y ahí lo voy a lograr. Eso se llama silogismo, la unidad interna del discurso o que hemos elaborado. Pero cuando comenzamos a predicar, se nos enseña en oratoria que no puedo comenzar a predicar con una voz tremenda porque tal vez mi condición física no alcance para nosotros alcanzar lo que se pretende en el discurso. Debo comenzar lógicamente de manera suave, de manera calmada, pausada, y ir subiendo el tono gradualmente, y la mayor energía, la mayor emotividad se deja para la parte final, para la conclusión, que es el clímax también de la pieza oratoria, pero hacerlo de una forma distinta le llaman anticlímax, y no es recomendable que nosotros usemos el anticlímax. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por silogismo? Ya lo mismo, es una forma de razonamiento lógico cuya estructura fija consta de dos porciones distintas, actuando como una premisa mayor, una premisa menor, amén, y una tercera parte que es la conclusión o razonamiento. Eso es la forma simple. Por cuanto esto, por lo tanto esto. Eso es una conclusión lógica, ordenada. Y por eso es que cada punto principal va fortaleciendo lo que es la conclusión y constituyen parte de una demostración lógica de los argumentos que nosotros estamos exponiendo. Ahora, en este curso de homilética queremos presentarles simplemente un esquema. Y como esquema mental vamos a ver la predicación como si fuese una escalera. Hay peldaños, y vamos a construir tal escalera, y podemos decir, por lo tanto, alabado el nombre del Señor, que hay peldaños que suben y hay peldaños que bajan. Alabado el nombre del Señor. En un segundito continuamos con todos ustedes. Santo el nombre del Señor. Amén. Y en esos peldaños en esta construcción de esta escalera tenemos que ver, por ejemplo, que hay escalones que suben. Y vamos a construir esta escalera de la predicación y vamos a entrarnos en lo que es la predicación cristiana. Hay 4 largueros, las 4 vigas que suben de la escalera para nosotros como hábil carpintero ir construyendo esta escalera. Y estos 4 largueros son los que van a dar la forma de la escalera, y vamos a colocar 2 largueros en la parte frontal y 2 largueros en la parte adelante, y entre ellos vamos a colocar los peldaños para luego subir a la parte más alta de esta escalera. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Simplemente es una ilustración. Amén. Pero ahora, esto queremos decir que con estos 4 primeros largueros que hay 4 elementos fundamentales en la predicación cristiana. Y para nosotros sentarnos a elaborar el sermón, ya dijimos principalmente que hay 3 cosas fundamentales que tenemos que hacer, y es la oración, el estudio de la palabra
y tener un plan o bosquejo. Ahora bien, ¿cómo vamos a comenzar con ese plan o bosquejo? Debo entender que hay 4 elementos fundamentales que debo conocer antes de elaborar el sermón o antes de sentarme en mi escritorio con una carpeta, amén, como esta, y me voy a sentar para para nosotros elaborar ese sermón. ¿Y cuáles son esos 4 largueros? Primeramente debo saber que debo tener un tema, y el tema es la parte principal del sermón y es el 50% lo que vamos a predicar. Y luego del tema, el segundo elemento es el texto. Amén. Pero ya tengo tema y texto, que eso define lo que es un sermón bíblico. Y está muy bien. Pero también debo conocer a los oyentes, o sea, cuál es mi auditorio. Y este es el tercer elemento que es de vital importancia. Y finalmente, debo tener un propósito en la predicación. Y si no tengo estos 4 elementos, no puedo elaborar correctamente lo que es un esquema, porque el esquema es basado en una idea principal que voy a desarrollar y es basado en un propósito que tengo, pero está sustentado, por lo tanto, en un texto de la palabra de Dios y está representado en un tema conciso, preciso, que define ese sermón que voy a predicar. Y si no conozco a los oyentes, no puedo atinar el blanco. Y si no conozco a los oyentes, no puedo definir cuál es el propósito de ese sermón que estoy predicando. Amén. Casi siempre el texto y el tema nos ayudan a precisar, amén, cuáles son los propósitos del sermón y cómo debe hacerse. Ahora, con respecto al tema, Samuel Vila, autor del libro Manual de Homilética, da inicio a su estudio precisamente con este aspecto. Y él dice que es la piedra angular de toda construcción y nos permite tener un mensaje bien definido. Cuando hablamos de piedra angular, significa que es la piedra que se expone en una esquina y que determina toda la estructura del edificio. Eso es la construcción de los griegos, lógicamente. Nosotros podemos llamarlo simplemente como la zapata de un edificio, la zapata de una construcción. Y el tema determina la introducción, el tema determina el arreglo que le voy a dar al sermón, y determina su prueba, su objetivo final, y todo esto está determinado en el tema. Y por lo tanto, así tenemos que tenerlo. Alabado el nombre del Señor. El discurso y todo el sermón es producto del tema. El tema nos permite excluir las cosas que no son relevantes. Todo lo que no tenga que ver con el asunto son excluidos con el tema. El tema viene como una inspiración especial de parte de Dios, única y personal. Lógicamente, la personalidad misma del predicador está involucrada cuando se expone el mensaje de la palabra de Dios. El tema se define como el asunto o tópico del cual trata el mensaje y debe tener variedad. Amén. Que no haya repeticiones en tu lista de predicaciones. No dejar de presentar algunas doctrinas importantes o de insistir en la práctica de algunas virtudes cristianas, porque esto es nutrir correctamente a la congregación. ¿Cómo encontramos el tema de un sermón, de un discurso? Hay ocasiones que nos llega por inspiración, como un sueño, por ejemplo, o cuando estamos caminando, cuando estamos trabajando. Generalmente esa inspiración proviene cuando leemos la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios, otras veces leyendo o escuchando a otros predicadores, o leyendo tal vez algún libro, alguna noticia, periódico, revista. Ahí somos impactados con un tema en particular que Dios nos dice: me gustaría que tú prediques de esta cualidad. A veces necesitamos conocer a nuestros oyentes, porque gran parte del tiempo el tema viene de nuestra observación, porque nosotros observamos qué cosas tienen necesidades nuestro auditorio. Si conozco mi auditorio, yo sé qué debo predicarle y por lo tanto esto me orienta a elegir el tema correcto al momento de trazar un sermón. De las cosas que nos rodean, muchas veces también viene el tema. Ahora, hay que comprender que hay una diferencia entre tema y título. El tema es el tópico o asunto que voy a predicar. Por ejemplo, quiero predicar el tema de la santidad
y ese es el tópico general del mensaje. Pero a ese tópico general del mensaje debo yo enfocarme directamente a qué voy a predicar de ese tema. Y por lo tanto, yo puedo tal vez en ese tema de la santidad, puedo enfocarme en lo que es mi conducta en la familia. Entonces puedo hablar de la santidad de la familia o el orden correcto de Dios en tu familia. Y ya es un título, o un título particular. Quiero dirigirme a un grupo de caballeros y quiero especificar, va con ese mismo tema, cuál es la función sacerdotal del padre en esa familia. Y si simplemente puedo poner como título al sermón o nombre a mi sermón, no dejes tu llamado. Amén. O no dejes tu llamado, o no pierda tu posición en Cristo Jesús. Esos son temas particulares del sermón. Ahora, por lo tanto, una cosa es el tema, que el tema o tópico general es el asunto, y el título es el nombre que yo le doy al sermón que voy a predicar. El tema, por ejemplo, puede ser Dios, Cristo, del Espíritu Santo. Tema puede ser fruto, los dones, el bautismo en el Espíritu Santo. Tema de salvación, de elección, de llamamiento, de conversión, de nuevo nacimiento. Tema de glorificación, tema de la vida cristiana como la santificación, perseverancia, predicar sobre las virtudes cristianas, el servicio, amén, temas de la iglesia, naturaleza de iglesia, la gran comisión, los ministerios. Esos son temas generales. Ahora, ¿cuál es el título de nuestro mensaje? Si elegí el tema de la gran comisión, yo puedo ponerle como título, id por todo el mundo. Es una frase contenida en el versículo. Y así os ha llamado Cristo. Esos son títulos que puedo ponerle a nuestro sermón que vamos a utilizar. Por lo tanto, el título debe ser formulado, definido con toda precisión por el predicador. Y gran parte de la labor nuestra como oradores, como predicadores, es aprender a definir un título a nuestro sermón de forma correcta. Hay que adquirir práctica porque el título requiere ciertos requisitos. Y un título es muy importante a la hora de nosotros presentar un discurso o una oratoria en público. El título es lo que en verdad determina todo el desarrollo del mensaje, su enfoque, su objetivo. Se requiere práctica y experiencia para hacer un buen título, pero sin embargo, amén, estamos llamados a hacerlo. Nadie ha dicho que es fácil elaborar un sermón, pero es un deber hacerlo. Y por eso es que lamentablemente muchas personas no quieren elaborar un sermón, sino simplemente tomar una parte, un texto de la palabra de Dios, amén, leerlo en público y comenzar a hablar de forma espontánea y sin orden los pensamientos que vayan surgiendo al momento de hacer tal presentación. ¿Cuáles son los requisitos del título? El título debe ser breve, es decir, corto, conciso, fácil de recordar, y debe ser atractivo, interesante, intrigante, que despierte el deseo, que llame la atención. Y tercero, el título tiene que estar de acuerdo con el texto y con toda la estructura del sermón. Amén. Sin estos requisitos, el título lamentablemente no va a tener ningún impacto ni va a desempeñar absolutamente nada. En Mateo 27:22 dice el texto, ¿qué haremos con ese Jesús llamado el Cristo? Y asimismo podemos ponerle como si fuese un tema. Amén. En Lucas 19:41, cuando vemos que Jesús lloró cuando entraba a Jerusalén, nuestro título puede ser, ¿por qué llora Jesús? Y en Juan 9:25, cuando Pedro confiesa que cuando Cristo le pregunta a los apóstoles, ¿quiénes dicen los hombres? ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? Amén. Eso es mejor dicho en Mateo 18. Amén. Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y como título yo puedo ponerle a ese sermón basado en el texto, la confesión de Pedro. Amén. O como también puedo hacer en Juan 9:25, la confesión de un hombre ciego, cuando Bartimeo el ciego confiesa que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios. Igualmente en Efesios 5:23 puedo poner como título, Padre, recupera tu posición. Y de esta forma tenemos que comenzar a entrenarnos
a aprender a elaborar títulos correctos. Ahora, le dijimos que habían 4 propósitos principales que debo saber al momento de sentarme a elaborar el sermón. El primer propósito es el tema. Debo conocer el tema. 4 elementos fundamentales. El segundo elemento es, lógicamente, es el texto. Y el texto es vital para la construcción de un sermón. Y el texto guarda una estrecha relación con el tema y determina el tratamiento del sermón. El mensaje temático, amén, lógicamente que es apoyado por diversos textos. Esa es la diferencia de un mensaje temático a un mensaje textual. Un mensaje textual se basa simplemente en un solo texto, del cual yo hago un exégesis o un análisis profundo del texto y le doy un tratamiento, ordenamiento adecuado. Yo puedo predicar, por ejemplo, de Juan 3:16 y ese mensaje basado únicamente en Juan 3:16, lógicamente con ayuda de otros elementos como un diccionario teológico y algunos comentarios de ese texto, es un mensaje textual. Pero cuando yo predico acerca de Cristo y digo la reencarnación de Cristo, tengo que utilizar para hablar de la reencarnación de Cristo de diferentes textos bíblicos, tal vez en Juan, pero también puedo ponerle otro texto aparte de Juan que me habla de reencarnación. Me tengo que ir tal vez a Isaías 7:14 que me habla del nacimiento virginal. Me tengo que irme a los evangelios, a Mateo, el nacimiento de Cristo, a Lucas, el nacimiento de Cristo. Y describiendo estos diversos textos voy a unir un mensaje temático, pero está apoyado en la palabra de Dios. Esa es la importancia del texto. Amén. Y por lo tanto, un sermón teológico, un sermón bíblico jamás debe carecer de texto. Y tenemos que cuidarnos de no introducir textos que nos gusten, porque aunque ese texto que nos gusta no va de acuerdo con el tema que estamos predicando. Igualmente no podemos estar dando testimonio, amén, que no van de acuerdo con el tema que estamos predicando. Muchos se preguntan, ¿qué es primero, el texto o el tema? Muchas veces Dios da primero el texto y del texto nos inspira a predicar, y otras veces Dios te inspira a predicar de un tema determinado, y por lo tanto esa discusión, amén, tenemos que obviarla porque esto es bidireccional. De una u otra forma Dios puede traerte a colación para que tú hagas un mensaje. ¿Qué tan difícil elegir un texto? Dijo Spurgeon, no es que falten, sino que son demasiados abundantes. Hay tantas cosas de que predicar en la Biblia que cuando nos mandan o nos invitan a predicar, no sabemos cuál texto vamos a elegir. Sin embargo, tú debes saber, amén, que debes elegirlo concienzudamente de acuerdo a la necesidad de la congregación, o debes elegir aquel que está impactando tu vida, tu corazón, porque cuando impacta tu corazón es una indicación de que Dios quiere que tú hables de ese texto en particular. Ahora, el tercer objetivo, el tercer elemento que yo debo saber cuando voy a elaborar un sermón o un discurso teológico, amén. ¿Cuál es el tercer? Los oyentes. Hemos dicho el primero, recuerden, hemos visto el primer elemento importante en el desarrollo de un sermón, que es el tema. El segundo elemento, que es el texto, y ahora estamos en el tercer elemento, que son los oyentes. Gran parte del éxito de un sermón depende de que el orador tome en cuenta su auditorio o conozca el tipo de oyente. Tenemos que saber, por ejemplo, los grupos a cuales nos dirigimos, si son de damas, caballeros, de jóvenes, de adolescentes, de niños. Debo saber también el sexo, los niveles de estudios. Amén, porque el nivel de formación académica es importante a la hora de yo exponer el mensaje, porque debo saber si estoy cumpliendo con las necesidades de esa congregación. No puedo ser muy elevado ni tampoco muy bajo, porque no voy a cumplir las expectativas y los propósitos que Dios quiere con esa congregación. Los niveles económicos son importantes. Amén, porque los niveles económicos muchas veces están de acuerdo con los niveles académicos que tiene la congregación, o con el estilo de vida que está llevando, o con el contexto que ellos viven, y por lo tanto yo debo relacionarme con esas experiencias y con ese contexto a fin de analizar cuáles son sus necesidades y saber qué tipo de sermón o cuáles temas debo llevarle. Y sobre todo,
para definir el objetivo del sermón. La naturaleza del evento también debo tenerla presente. Si me invitan para un congreso, una campaña, un aniversario, una conferencia del Departamento de Educación, debo conocer estas particularidades porque me ayudan a definir todo lo que es el sermón, amén, el tema, el título, lógicamente, y también la conclusión del sermón o los objetivos del sermón. Y hablamos que tenemos que tener un enfoque siempre a las necesidades, y conocer a nuestros oyentes nos permite enfocar el mensaje a las necesidades espirituales de la congregación. La mayoría de las iglesias adolecen siempre de alguna necesidad. Mire con cuidado, observe cuál es la necesidad para que lleve un mensaje adecuado a la congregación. Conocer a nuestros oyentes nos permite trazar nuestros objetivos con mayor claridad, promoviendo el desarrollo y el crecimiento de todo el cuerpo de Cristo. Y a muchos predicadores, lamentablemente, en vez de trazar, a pesar de conocer los oyentes, usan el púlpito indebidamente para atacar, amén, a algunas personas con las cuales tienen algunas diferencias. Eso no es correcto. Eso está violando lo que es la ética ministerial, y ningún orador concienzudo jamás hará esto, porque el púlpito es para sanar, es para vendar herida. Y el último elemento que debes saber de estos cuatro es el propósito del sermón. El sermón es un bálsamo para cicatrizar las heridas, medicina para nuestras almas, no una daga para herir. Por lo tanto, jamás uses el púlpito para herir a una persona. Un sermón sin objetivo claro, amén, es disparar al vacío, pilotear una nave sin rumbo y jamás tocar puerto. El enfoque, la conclusión, la aplicación del sermón dependen por entero del objetivo que yo voy a lograr. Recordemos que una predicación es como una escalera, y cada peldaño es un paso más que doy hasta lograr el objetivo que me estoy procurando. Y ese objetivo, por supuesto, tiene que ser alcanzado. ¿Cuáles son los propósitos de la predicación cristiana? Hay 4 propósitos en la predicación cristiana, y mi objetivo debe enfocarse en uno de estos 4 propósitos. El primer propósito es la persuasión. Y la persuasión, lógicamente, es el propósito número 1 en los discursos de evangelismo, amén, o en los discursos de evangelización. Porque estamos procurando en el discipulado, en la evangelización, en la predicación en las calles, que la persona conozca de Cristo, y estamos persuadiéndolo para que acepte a Cristo como Señor y Salvador de su vida, como aquel que rige su vida. Y por lo tanto, los discursos, amén, los sermones evangelísticos, el objetivo principal es la persuasión. En la enseñanza, amén, cuando estamos ministrando algún contenido teológico en la congregación, el propósito principal es edificar. Y cuando estamos dando a conocer algún aspecto cultural, alguna noción de los contenidos que están en la palabra de Dios, el propósito principal es la información. Pero cuando alguien tal vez se opone o no cree en lo que en nuestra doctrina, en nuestra fe, y tenemos que exponer y convencer a las personas de que la fe está apoyada en la palabra de Dios, el propósito es la defensa de la fe. Y por lo tanto, esa defensa, amén, de la fe en Cristo Jesús es uno de los propósitos. En fin, hay un propósito: persuasión en los discursos de evangelización, edificación en la enseñanza y los estudios bíblicos, amén, apología, que es el discurso de defensa, e información, que es el discurso general sobre cultura y conocimientos bíblicos que conllevan información, amén, en muchos aspectos de la palabra de Dios. Así que tenemos esos 4 propósitos, y cuando predicamos, nuestro objetivo final debe ser la persuasión para convencerlos a estar a Cristo, debe ser la edificación para que esta enseñanza sea edificativa para la iglesia, debe ser la información, no obviando la información necesaria porque queremos que conozcan algunos detalles geográficos, culturales o teológicos, amén, y también debe ser la apología porque estamos defendiendo una determinada posición en este discurso. Por igual, ya que tenemos los 4 elementos principales que definen nuestra escalera,
Amén. Tenemos que colocar los peldaños para que el oyente vaya subiendo en esta escalera de la predicación. Y ese peldaño, cada peldaño representa un punto principal. Y en tu sermón, cuando tú traces, amén, ya vimos que debe poner un título, amén, y que ese título es distinto al tema. Porque cuando hablamos de título es el nombre particular que tú le estás dando a tu discurso. Amén. Después del título te debes apoyar en un texto de la palabra de Dios o varios textos de la palabra de Dios, pero debe usar una lectura y debe definir cuál es el que tú vas a leer en público. Y ese que vas a leer en público, aunque vayas a predicar de un capítulo de la Biblia o de un libro de la Biblia, no puedes leer el libro entero o el capítulo entero. Debes buscar cuál es el texto más significativo, más apropiado, 1 o 2 versículos, y tú vas a leer en público esos versículos en forma de presentación, para luego tú ir desarrollando el estudio del libro entero o del capítulo entero. Después del título, amén, y el texto, debes tener una introducción correcta. Y después de la introducción, ahí venimos a lo que es la parte de los puntos principales o los peldaños que vamos a utilizar para ir subiendo en esta escalera de la predicación. Amén. Ahora, la importancia de los puntos principales. Los puntos principales son los argumentos que utilizamos para demostrar nuestro tema. Se organizan siguiendo un orden lógico ascendente de lo simple a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. Se organizan de esta forma y se forma un clímax, o sea, el resultado inevitable del mismo es una conclusión. Eso significa el clima. Los puntos principales constituyen el cuerpo del sermón y los puntos principales descansan la obligación de probar o demostrar lo que yo estoy predicando. Por lo tanto, una tarea difícil que requiere práctica para poder alcanzar la perfección de un mensaje es aprender a trazar los puntos principales de un sermón. Tomamos el ejemplo de Juan 3:16, amén, que de tal manera amó Dios al mundo que da a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un texto bastante conocido. Amén. Y ahí tengo que ponerle, ya tengo el texto, por lo tanto, ahora simplemente me falta de qué tema está hablando. Está hablando, amén, de la muerte de Cristo y está hablando de los resultados o el favor de Dios para nosotros o de la redención en particularmente. Y el tema es redención. Ahora, ¿cuál es el título que voy yo a ponerle? Amén. Una salvación para todos puede ponerle, o el amor de Dios hacia el mundo puedo ponerle como título, o de tal manera amó al Padre, como ponerle como título. Amén. Y después que tengo el título definido, tengo que definir la introducción. Amén. Y la introducción tal vez pueda yo establecer que voy a hablar del amor, porque habla el amor de Dios, y comienzo a hablar en la introducción porque entre los griegos no solamente existe una palabra para hablar de amor, amén, como es en español o como tal vez es en inglés. También hay otras palabras que definen amor. Por ejemplo, el amor ágape, amén, que es el amor sublime hacia Dios, el amor filial, el amor eros, amén. Y esto me sirve de introducción para el estudio. Pero cuando hablo del amor de Dios puedo ir concretando un poco más, que el amor más grande entre los seres humanos es el amor de una madre, mas sin embargo el amor de Dios es incomparable. Y veamos ahora a continuación el amor de Dios expresado a través de Jesucristo. Y comenzamos entonces en el punto número 1 que vamos a desarrollar de este mensaje. Y ahí ponemos punto número 1. De tal manera amó Dios al mundo. Punto número 2. Ha dado a su Hijo unigénito. Punto número 3. Para que todo aquel que le crea no se pierda. Y tengo 3 puntos principales y estoy desarrollando un sermón textual. Pero en ese sermón textual, aparte de los puntos principales, debo ponerle argumento. Y cada argumento voy a numerarlo con letras A, B y C. Así que si yo voy a mostrar el amor de Dios al mundo, tengo que ponerle por esto y por lo otro. O sea, 3 argumentos que apoyen ese punto principal. Y al segundo punto principal hago lo mismo y le pongo 3 argumentos
que demuestran o apoye al punto principal. Y así lo hago con el tercer elemento, amén, del cuerpo, y le pongo 3 argumentos también, que son 3 pruebas o 3 demostraciones bíblicas, teológicas o prácticas que apoyen ese punto principal. De esta forma ya tengo el cuerpo del sermón. Amén. Pero lógicamente esos argumentos son las subdivisiones, y las subdivisiones, amén, son lo que apoyan o el soporte de los puntos principales que consta un sermón teológico. Pero hay otros refuerzos más que podemos usar en esta escalera de predicación, y esos refuerzos se usan para ilustrar el discurso, para esclarecer su contenido, para esclarecer los argumentos, y son de gran utilidad. Jesús utilizó muchos de estas ilustraciones en sus discursos, y por lo tanto Jesús es uno de los grandes maestros de la homilía y también de la oratoria, y deben usarse con moderación y en las partes apropiadas del sermón, porque de lo contrario no serían efectivos. Nunca colocar, amén, ilustraciones en lugares que no son apropiados, y tampoco no abusar del uso de ilustración. Y hay 5 tipos de ilustración que podemos utilizar en el sermón. Muchas veces entendemos que hemos ido muy apresurado y prácticamente estamos concluyendo en un tiempo no previsto. O tal vez no tenemos elementos suficientes y queremos abundar más o esclarecer más un tema que está un poquito oscuro. Lógicamente, cuando elaboro el sermón, debo saber qué tiempo, porque también debo cronometrar mi tiempo. Debo saber qué tiempo voy a tomarme en la introducción, qué tiempo voy a tomarme en cada punto principal. Posiblemente determino que voy a tomar 5 minutos de introducción y voy a tomar 10 minutos en cada uno de los 3 puntos principales. Por lo tanto, son 35, y voy a tomar unos 10 minutos más en la conclusión, porque es importante, o algunos toman menos tiempo en la conclusión porque es importante, y así estructuro un sermón de unos 35 o 40 minutos, hasta un máximo 45 minutos, incluyendo el llamamiento final. Amén. Ahora, lógico, pero hay veces que nosotros tomamos menos tiempo en un punto principal y más tiempo en otro punto principal. Y hay puntos principales que requieren de una aclaración, que requieren de esclarecer su contenido, y para eso utilizamos las ilustraciones. Puede ser una historia, puede ser una analogía. También la ilustración puede ser un cuadro hablado o una anécdota, que Cristo utilizó muchas anécdotas, amén, para referirse. Puede ser por ejemplo, una lista de ejemplos o una historia en 2 partes. Comienzo en la introducción a contar la historia, amén, pero no termino la historia, y en la conclusión vuelvo a retomar la historia para concluir con esta misma historia, y se llama historia en 2 partes. Pero nos falta lo principal del sermón, que es la conclusión, porque ya hemos visto lógicamente que tenemos un título, que tenemos un texto, que tenemos una introducción, y ya hemos elaborado cada uno de los puntos principales, y nos falta, y esos puntos principales hemos visto que deben ser apoyados también por subdivisiones, que son los argumentos que soportan cada uno de estos puntos principales para ser demostrados. Y ahora falta lo más importante, y es la conclusión. La conclusión dice: ¿para qué estoy predicando? ¿Cuál es el propósito de esa predicación? Una buena conclusión es importante. No te permite divagar repetidamente del tema para una parte y otra. Cuando uno traza la conclusión, el predicador sabe que debe terminar, y está diciendo siempre: ya, casi mente estoy terminando. No es que tú digas: ya termino ya. No es que anuncie tú, que no debes anunciar tu conclusión. No debes anunciarlo. La conclusión es una parte natural del sermón, y al no ser anunciada, simplemente la conclusión llega como el clímax del sermón. Los grandes oradores se distinguen por sus grandes cierres o por sus grandes conclusiones. Es la apelación final. El predicador desata toda su emotividad en su última oportunidad de mover a sus oyentes y de tocar su corazón. Y por lo tanto, esta parte jamás debe ser omitida de esta forma. Hay muchas formas de concluir. La recapitulación, pero la recapitulación muchas veces se hace
amén, en mensajes que son para edificar, que estamos dando una instrucción a fin de que recordemos con claridad de qué hemos hablado. Pero otras veces podemos concluir con una frase que resuma lo expuesto, un pensamiento, y también podemos concluir con un llamado o una invitación pública. Hay muchas formas de concluir, pero hay unas recomendaciones para una buena conclusión. Hazla que sea adecuada al conjunto de mensaje. Sea cualquier la forma de conclusión que tú utilices, que te hemos señalado, haz que la conclusión sea adecuada al mensaje. Hazla breve, algunos 5 minutos posiblemente, amén, lo más 10 minutos, porque una conclusión demasiado larga, amén, puede verse como un segundo sermón. Y lo recomendable son 5 minutos en la conclusión. Acentúe siempre el lado positivo en la conclusión. Recuérdese, amén, que la predicación es como un bálsamo que cura las heridas. No es una predicación de que te vas a ir al infierno, de que Dios te vas a cortar. Es una predicación de que Dios sabe tu condición y que Dios te saca del pozo cenagoso, del hoyo de la destrucción, y que Dios redime tu vida y que ha venido a este mundo para rescatarte de tus pecados. O sea, debe darle un enfoque positivo a la conclusión y a todo el mensaje. Desatar toda tu emotividad de forma que no sea un anticlimax, o sea, es en la conclusión que debe hacerlo. No debe predicar de bastante colorado, sudando, y al final no tener fuerza para concluir. Eso es un anticlimax. Haz que la conclusión sea personal y específica. Es decir, no vamos a decir, porque hermanos, amén, estimados oyentes, porque el propósito de Dios es que nosotros seamos santos, así como Él es santo, tal como dice la palabra de Dios. Muy linda conclusión, pero no ha aterrizado aún. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el propósito del mensaje? Tal vez el propósito del mensaje es que nosotros seamos más decorosos, o tal vez el propósito es que nosotros vivamos una vida más cristiana. Por lo tanto, tenemos que modelar el tipo de conclusión que voy a terminar. O sea, que debe ser clara. No temas ambiguo, no temas oscuro, no temas demasiado amplio. Tal vez la conclusión es no mentir jamás, vivir una vida en honestidad. Tal vez la conclusión es la honestidad financiera y debo aplicar, por lo tanto, la conclusión a casos específicos, amén, y no dejarla tan aérea porque no tendría el efecto deseado. Y por lo tanto, la conclusión es la parte final y representa el 50% del mensaje, amén, porque todo el objetivo de este discurso está en la conclusión que vamos a utilizar. De esta forma, amén, nosotros ya le instamos, conociendo estos elementos, ya le instamos a que usted en su casita, en su hogar, comience a elaborar un sermón. Y esta es lo que le voy a decir. Vaya, busque un texto de la palabra de Dios que usted conozca, que sea bastante conocido por usted y que a usted le guste ese texto. Elíjalo como el texto del sermón. Ahora analice de qué está hablando este texto. Después que analizó de qué está hablando el texto, ya sabe el tópico, pero ahora tiene que ponerle un título y elabore un título que es el nombre que usted le va a poner a ese sermón. Si tomó a Juan 1.1, amén, o a Génesis 1.1, amén, que nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, entonces usted ya tiene el texto. Ahora sabe de qué está hablando. El tópico que está hablando es de la creación del mundo. Y en Juan 1.1, amén, el principio del verbo. ¿Cuál es el tópico? El tópico que está hablando es la deidad de Jesucristo. Ahora le hace falta un título para ese discurso o para ese tema. ¿Qué título le va a poner? Amén. A Juan 1.1 yo puedo ponerle como título simplemente he aquí tu Dios, Jesucristo, o ponerle simplemente el verbo de Dios. Y está sacado ese título, amén, el verbo de Dios del mismo texto o del mismo contenido, porque el sermón lógicamente será un sermón textual.
Ya que tenemos estos elementos, el título, el tema, tengo que hacer una introducción, escribo mi introducción, de qué voy a hablar en la introducción, y lógicamente voy luego y señalo cuáles son los puntos principales de ese discurso que voy a predicar. Punto número 1, punto número 2, punto número 3. Ahora debo trazar los argumentos que voy a utilizar para demostrar cada punto principal y los argumentos del punto número 1, A, B y C. Los argumentos del siguiente punto, A, B y C. Y ya estoy elaborando esto. Al final, lógicamente, debo poner la conclusión. ¿Cuál va a ser mi conclusión? O sea, la parte lógica, cómo concluye ese discurso. Entonces, de Juan 1.1 concluye de que Cristo es verdaderamente Dios, 100% hombre y 100% Dios. Es Dios manifestado en carne. Concluye Juan 1.1. Y la conclusión de Génesis 1.1, ¿cuál sería? Que Dios es el único creador de todo cuanto existe y que no hay creación, amén, fuera de él, que es el principio y es el final de toda creación. Y esas son las conclusiones de ambos. Y tengo, por lo tanto, ya mi sermón elaborado y listo para ser presentado en la otra ocasión. Pero ¿cómo presentar ese sermón que ya yo he elaborado? Eso le corresponde a la oratoria. La homilética le corresponde cómo yo elaborar un sermón apropiadamente. Cuáles son las partes de un sermón, las estructuras de un sermón y también cómo coordina cada parte de ese sermón. Y una vez coordinado, entonces ya corresponde la parte de exponerlo en público, que esa parte le corresponde a la oratoria. En una siguiente presentación vamos a hablarle ahora de los diferentes tipos de sermón, porque no podemos concluir lo que es un curso de homilética si nosotros no sabemos los diferentes tipos de sermón y cómo podemos utilizarlo de acuerdo a la ocasión. Dios le bendiga, Dios le guarde y vamos a continuar en otro momento sobre este importante tema que nosotros hemos venido exponiendo, que es en 3 partes. La primera parte, búsquela en este mismo canal, amén, que la primera parte ya está presentada unos días atrás. Esta es la segunda parte y una tercera parte en breve la estaremos exponiendo. Dios le bendiga y Dios le guarde a todos.